Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Estamos especialmente satisfechos en esta oportunidad, especialmente contentos porque nos encanta tener a nuestros invitados aquí en el estudio, así que le quiero agradecer en primer lugar a nuestro invitado que haya tenido la gentileza de llegar hasta acá, y vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver precisamente con la naturaleza, con el cuidado de la naturaleza, especialmente en un lugar que todavía se mantiene, no sé si intocado, completamente prístino, pero sí es tan lejano, tan difícil, de tan difícil acceso que hace que, bueno, tenga una especie de protección natural, pero está en riesgo. Estamos con el doctor Ricardo Rossi, que es director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos. Él es doctor en ecología, profesor titular de la Universidad de North Texas, allá en Estados Unidos, y también de la Universidad de Magallanes. Ricardo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias y una alegría aquí transmitir hasta ahora algo que viene fresco, sí, desde el sur-sur. Desde el sur-sur, vamos a hablar de, bueno, una expedición que tú realizaste con un filósofo y científico francés, ¿no es cierto? Sí. Que sirve también para, de alguna manera, darle visibilidad y notoriedad a una problemática que no es exclusiva de Chile, y no impacta solo a nuestro país, porque los problemas medioambientales finalmente tienen un alcance mundial. Y además vamos a hablar de los 80 años de la Escuela de Salud Pública, que se van a conmemorar mañana con un interesante encuentro que tiene que ver con los puntos de convergencia, ¿no es cierto?, de la salud y la ecología. Sí. Pero partamos por el Cabo de Hornos, Sí. Que es parque nacional, ¿no? ¿O existe un parque nacional en esa zona? El Parque Nacional fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, Mira. en los años 45, 48, y es un archipiélago, el archipiélago que tiene los bosques más australes del planeta. Y hoy efectivamente se mantiene como una de esas zonas que no ha sido transformada por el desarrollo del impacto industrial directamente, pero está a portas, y ahí hay que pensar cómo compatibilizamos desarrollo, necesidades con conservación. ¿Cómo puedes describir esta zona? Yo decía que es una zona obviamente de difícil acceso, es lo más al sur que hay en nuestro territorio. ¿Cómo se llega hasta allá y con qué se encuentra uno desde un punto de vista del hábitat, de los distintos hábitats? Yo a quienes nos escuchan los invitaría a pensar el mapa mundi con el sur arriba. Ya. Entonces, realmente en ese momento el Cabo de Hornos aparece como una cumbre de una montaña. Y eso es tremendamente relevante porque en el hemisferio norte, las zonas subpolares, es decir, que están cerca de los polos, digamos, tiene una gran superficie terrestre. Imaginemos todo Siberia, Groenlandia, Alaska, entonces una masa terrestre. En cambio, esto es una puntita que emerge sola en medio del mar, 10 grados de latitud más al sur que Nueva Zelanda. Por lo tanto, no tiene réplica. Y segundo, es muy pequeñita. Y esto es muy relevante en el contexto del cambio climático. Por dos razones. Una, que quienes nos escuchan y son aficionadas o aficionados a las matemáticas, sabrán que los vértices de un triángulo tienen una superficie mucho menor que la base. Por lo tanto, las probabilidades de extinción, la probabilidad de sufrir cualquier perturbación y dejar de existir como especie es mayor en las cumbres de las montañas y en este caso en la cumbre latitudinal del continente americano. Y lo segundo, que lo mismo que en las montañas, ¿no es cierto?, la temperatura va descendiendo a medida que uno va subiendo la montaña, ¿no es cierto? Y todavía tenemos el Cerro del Plomo aquí con hielos y nieves mirados desde Santiago, desde este edificio. Bueno, Cabo de Hornos, la reserva de la biosfera contiene la cordillera Darwin, los hielos, pero hay organismos que solo viven en temperaturas bajas. Y si la temperatura empieza a subir, estos organismos empiezan a subir cada vez, a escalar en las montañas. Llega un momento en que ya no encuentran la temperatura y se van literalmente al cielo, es decir, se extinguen. Lo que quiero decir, tenemos un punto muy único en el mundo, no tiene réplica, y un punto donde el peligro de extinción es máximo. Y al mismo tiempo, en la otra cara de la moneda, donde Chile tiene una gran oportunidad de proteger un tipo de hábitat que es
tiene una relevancia planetaria. Y eso es el archipiélago Cabo de Hornos, y por eso el año 2005 la UNESCO reconoce esto como una reserva de la biosfera, es decir, una reserva de vida. ¿Qué implica eso, esa definición y el hecho de que sea además parque nacional, en términos de nuestras obligaciones nacionales como sistema, digamos, de área protegida o como parte del sistema de área protegida? ¿A qué nos obligamos como país y qué está pasando efectivamente en el lugar? Sí, nos obligamos a algo que me parece muy interesante, fue planteado al comienzo de los años 70 y pareciera obvio, pero otra cosa es con guitarra e implementarlo, que es las reservas de la biosfera procuran una sustentabilidad que es ambiental, pero también es social y económica. Sin buena economía no hay buena conservación. Y viceversa, uno diría, si no hay conservación del sistema, tampoco va a haber buena economía. Entonces, nos obliga a tener un turismo responsable, sostenible, que aquí tiene una oportunidad única, y que se haga de manera de que se pueda sostener en el tiempo, con cuidado. Nos da la oportunidad de la pesca de productos muy sanos, que por lo tanto pueden ser certificados y pueden tener mayor precio, y esa pesca artesanal, y en algunas partes de la reserva de la biosfera, en zonas de transición, también pesca más industrial, como el bacalao de profundidad, y todo con el mayor cuidado posible. Entonces es un desafío de una gobernanza, de una forma de relacionarse con la naturaleza que satisface necesidades de la región, de la localidad, pero también del país y del mundo. Y en ese sentido, del mundo, Chile tiene que tener conciencia de que tiene un lugar que no tiene réplica, si no es trivial, sobre todo en momentos en que la Amazonía se ha degradado severamente y otras regiones del planeta se han degradado. Entonces, a portas de un desarrollo industrial en la región de Magallanes con el hidrógeno verde y con otras industrias, ¿por qué no hacemos una zonificación territorial macro, por decir? ¿No es cierto? Al norte del estrecho de Magallanes ya hay industria. Bueno, fortalezcamos. En Tierra del Fuego una zona intermedia, pero al sur favorezcamos una conservación, y ahí se pueden hacer incluso offset, que se llaman, ¿no es cierto?, acuerdos con empresas, pero acuerdos internacionales en que el mundo, el planeta, paga por tener este pulmón, ¿no es cierto?, que es un pulmón verde de bosques, de turbera, y también es un pulmón azul de algas que están asimilando el anhídrido carbónico, por lo tanto están, ¿no es cierto?, mitigando el cambio climático, y son un reservorio de biodiversidad. O sea, tenemos una joya en el sur, y me alegra este programa porque a veces Cabo de Hornos queda como invisibilizado. El tiempo llega hasta Puerto Williams, pero claro, Puerto Williams está embebido en medio de estos archipiélagos. Es verdad, y ya Puerto Williams es bastante al sur. Estamos conversando con el doctor Ricardo Rozzi, que es doctor en ecología, profesor de la Universidad de North Texas y también profesor de la Universidad de Magallanes, director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos, que es un centro nuevo, ¿no? Sí. Y que se enfoca, o sea, bueno, obviamente se enfoca en el estudio de esa zona, pero ¿cuál es su acercamiento? ¿Cómo están trabajando? Mira, es bien interesante, un centro basal nuevo. Nosotros somos un spin-off, un hijo, un resultado de un instituto que sí tiene tiempo y sigue como basal también, que es el Instituto de Ecología y Biodiversidad, alojado en la Universidad de Chile y ahora en Concepción. Y este instituto tiene varias virtudes. Primero, está alojado en la Universidad de Magallanes y en una zona extrema, entonces la descentralización de la ciencia está ocurriendo. Es real. Es real. Este 15 de mayo, el gobernador regional, Jorge Flies, que ha impulsado mucho esta ciencia, ha convocado al presidente de la República, Gabriel Boric, a la ministra Aysén Echeverry, a que iniciemos esta fase de los 10 años del Centro Internacional Cabo de Hornos en Puerto Williams. Así que a las auditoras, auditores, poner atención, porque ese día lo que vamos a comunicar al mundo es que así como Chile tiene telescopios y observatorios astronómicos en Atacama, en la zona extrema norte, para observar lo que se llama el macrocosmos, las supernovas, las constelaciones, en la cumbre austral de América, como dijimos en la primera parte, en Cabo de Hornos, instalamos una lupa. ¿Y qué quiere decir la lupa? Es un lente biocultural, es decir, miramos desde la filosofía, desde la educación y desde la ciencia el cómo nos relacionamos con la naturaleza.
en un lugar donde todavía eso es posible. ¿En qué sentido? En que hay culturas ancestrales, como el pueblo fueguino Yagán, como el pueblo Cahuéscar, el pueblo Huilliche, que tienen sus comunidades, pero fundamentalmente el pueblo Yagán, que tiene miles de años de presencia y está activo y vivo, y también donde se ha conservado esta biodiversidad que no está fragmentada. Es un lujo estar en Cabo de Hornos. Y para esta aproximación es que en el verano, por ejemplo, navegamos con el filósofo italiano, ¿no? Emanuele Coccia, y Emanuele se va luego a Berlín y llega a la a la Escuela de Estudios Sociales en París, y efectivamente es francés en su academia, pero es un italiano neto, digamos, muy lúdico, muy agudo, en que desde el sur del mundo estamos dando una mirada otra al norte global. Y esa mirada otra, en la propuesta mía, la biocultural, es el cohabitar. Es decir, la pregunta ética ya no es solo el cómo tenemos una vida buena nuestra humana, sino el cómo tenemos una vida buena para la comunidad de cohabitantes. Las ballenas, los albatros, un filósofo francés, la comunidad local Yagán, el país en general. Y yo creo que tenemos mucha evidencia científica de lo que estoy diciendo. Es como de perogrullo, que si está bien el agua, si están bien los ecosistemas, nos va a ir bien. Lo que no se asume es el deber de cuidar la casa en conjunto. Yo creo que esa es la gran virtud de la lupa biocultural que Chile inaugurará el 15 de mayo en Puerto Williams. Hay acá por lo menos, dos tipos de amenaza. Una que es local, sí, y que podemos hablar de eso, ¿no es cierto? La llegada de turistas, la instalación de hoteles, de infraestructura, que puede efectivamente, o de distinto tipo de labores económicas, ¿no? Extractivas, qué sé yo. Esa es una. Pero la otra es la que mencionabas tú al principio, y que es global. Y donde, claro, tenemos algo que hacer, pero si la crisis climática sigue de la manera como está siguiendo, si la temperatura de la atmósfera sigue aumentando, si la temperatura del mar y el nivel del mar sigue aumentando, estamos un poquito sonados en ese sentido, ¿no? Partamos de la segunda parte para superar el fatalismo. Ya, ok, me encanta esto. Eso, sí, superémoslo, porque si no, dan ganas de irse a un bar y se acabó. Toda la razón. No, y esa superación la estamos haciendo de dos lados. En Chile, la comunidad científica, la comunidad de pensadores, es incidente en lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido, nosotros estamos abordando lo que se conoce como causas últimas, en contraste con las causas próximas. ¿A qué me refiero? Causas próximas del cambio climático son las emisiones de anhídrido carbónico, las emisiones de metano y de otros gases de efecto invernadero. Otras causas próximas son los derrames de petróleo, la fragmentación del hábitat, el loteo, la falta de regulación territorial, y que termina en una degradación de los ecosistemas, deforestación, sequía, etc. Pero hay causas últimas que tienen que ver por qué llegamos a hacer eso. Y la mirada biocultural tiene en ese sentido dos partes. Y en las tradiciones de la civilización occidental esto no debiera ocurrir. Y son muchas las raíces de la civilización occidental que dicen eso. La buena vida va de la mano del buen cuidado del lugar. Y eso también está en los pueblos originarios, ¿no es cierto? Y tienen ahí una convergencia en el buen vivir. Lo que nosotros hacemos desde el sur entonces es, al mundo le damos una perspectiva distinta. Ya, sigamos mirando los límites planetarios, pero ¿por qué no nos preocupamos de esos valores, de la equidad, de la solidaridad, de la reciprocidad, del respeto, de la celebración de la vida, no del capital o no del acumular? Y eso que digo no es romántico. Hay muchas personas que están en esto, lo que pasa es que nos falta fortalecer, sistematizar, y eso es algo que este Centro Internacional Cabo de Hornos debe, por mandato, hacer con una incidencia global. Y lo segundo es que cuando pasaron las edades de los hielos, ¿no es cierto?, y los calentamientos que han ocurrido, ciclos naturales, siempre hubieron refugio. Y esas son las buenas noticias, digamos. En Cabo de Hornos están así, que Puerto Williams y Puerto Toro, otra ciudad muy austral, están con problemas de agua, de sequía.
Increíble. Entonces uno, claro, increíble, pero uno podría decir, pucha, el cambio climático global, sí, es parte, hay un calentamiento. Pero lo interesante, ¿no? Yo vengo llegando de otra expedición, es que en las partes donde se conservan los ecosistemas forestales, la integridad de los ecosistemas, no hay sequía. O sea, no es un fatalismo. Yo creo que tenemos todavía la oportunidad de los órganos sanos, mantenerlos sanos, y vamos a hacer un refugio de vida para el bienestar de los seres humanos y del conjunto de los seres. Esto no es romántico, esto es muy en serio, lo estamos ahí trabajando con la Dirección General de Aguas, con la Corporación Nacional Forestal, y yo creo que con estos parques nacionales, Alberto de Agostini, Yendegaya, Cabo de Hornos, podemos hacer ahí un buffer muy, muy interesante para el país y también para el planeta. Ricardo, esto se vincula también, y aprovechamos de conversar de estos 80 años de la Escuela de Salud Pública, tú vas a formar parte de esta conmemoración que se hace mañana, porque hay efectivamente una vinculación entre la salud, uno podría decir, es una sola, claro. e incorpora a todos estos otros actores que son nuestro entorno medioambiental, ¿no? Y de repente tendemos a mirar al ser humano como una entidad distinta a la de los otros animales, y somos tan animales como todo el resto, ¿no es cierto?, de los seres vivos. Entonces, ¿cómo se produce esa vinculación y cuál es la mirada que tienes? Es bien interesante porque la Escuela de Salud Pública cumplió un rol fundamental en Chile. Está al alero de la Universidad de Chile, y una invitación para todas y todos quienes nos escuchan, mañana a las 12:30 del día a mediodía, en el alero del hospital JJ Aguirre, y ahí está Mauricio Canals, conocido como el doctor COVID, que daba las estadísticas, sí, ¿no es cierto? Y Alejandra Figueroa, quien ha cumplido un papel en la conservación de la biodiversidad de Chile. El mensaje es que la ética y la disciplina médica salen de la sala del hospital para entender que obviamente las enfermedades pulmonares tienen que ver con la calidad del aire. Las enfermedades de infección tienen que ver con esto de las pandemias, las epidemias. Estamos con una influenza aviar que nos tiene ahí en jaque. Entonces, conservemos el ecosistema, conservemos el planeta Tierra y vamos a ser más íntegramente humanos, más solidarios y tendremos mejor salud. Doctor Ricardo Rocci, director del Centro Internacional de Estudios Cabo de Hornos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna, y mucho éxito también con todos estos proyectos. Muy amable. Y muchas gracias por dar este mensaje positivo de Cabo de Hornos.